Hoy estamos con Alejandro Galvez. Él es emprendedor y host del podcast de Fundadores. Muchísimas gracias por estar aquí, Alejandro, con nosotros. No, muchas gracias a ti por la invitación. ¿Qué es un podcast y en qué se diferencia de la radio? Bueno, un podcast es un audio on demand, es decir, que lo puedes escuchar en cualquier momento. Y la diferencia en la radio es que aquí lo puedes descargar y escuchar en cualquier momento. Y también el podcast, al poder llegar a cualquier persona del mundo, puede atacar mucho más nichos y no es tanto para el público en general. Tal vez la radio, los programas son para cualquier persona, y en cambio el podcast puede ser algo muy específico para médicos, para emprendedores, para cocineros o cualquier nicho en específico, o personas de perros. Se pueden atacar y puedes encontrar contenido para eso. Y específicamente, ¿qué equipo requieres para poder hacer un podcast? Esta pregunta es como a un cocinero preguntarle qué tipo de sartenes y demás necesitas. Depende un poco de lo que quieras crear. Hay dos tipos de micrófonos principalmente, de condensador y dinámicos. Si estás en un estudio, conviene más uno de condensador, pero si vas a estar en un lugar abierto, conviene más uno dinámico. La verdad es que lo único importante es comprar alguno que sea de acuerdo a tu presupuesto y empezar. Y ya después que vas empezando el podcast, vas mejorando tu equipo de acuerdo a las necesidades que tengas. O sea, tu recomendación es empezar a desarrollar contenido y conforme vas viendo tus necesidades, vas creciendo o consiguiendo mejor equipo. Sí, porque muchas veces las personas le tienen miedo al micrófono adecuado, que sea la cámara adecuada, y creo que todo eso pues, lo puedes ir mejorando, ir cambiando de acuerdo a tus necesidades. Lo importante es quitarte el miedo, empezar a generar contenido y ya después ir así iterando y mejorando sobre el contenido que quieras dar. ¿Cómo se logra monetizar un podcast? Hay varias formas de monetizar un podcast y en su mayoría incluso hay que monetizar de varias maneras distintas. Una manera es por anuncios. Simplemente pues, puedes poner anuncios al principio, a mitad o al final del podcast y es una manera de monetizar. Otra manera muy importante es por donaciones de público. Puedes generar una página de Patreon o algunas otras razones que el público elige pues, donarte dinero y ayudarte a crecer el podcast. Y otra manera muy buena cuando estás empezando es por referidos. Es decir, puedes recomendar a la gente cierto software o compren ciertas cosas y tú generar un link de referidos y por todas las personas que compren se te da a ti una comisión. Entonces tienes que hacer como una negociación con los posibles proveedores para que para que te paguen a ti una especie de comisión en ese caso. No necesariamente, muchas personas ya tienen los programas abiertos. Por ejemplo, en Amazon puedes generar pues, tu cuenta de referidos y ya todos los libros que recomiendes y que alguien compre a través de tu link, te llevarás una comisión o que recomiendes el equipo de podcast o que recomiendes cierto software para grabar o que recomiendes incluso cursos, otras cosas. Muchos ya te dan el link de referidos y tú se lo recomiendas a tu audiencia y puedes ganar ahí una comisión. Entonces es por referidos. Otros, ¿tienes algún tipo de alianza con patrocinadores que literalmente te dan algún dinero por platicar de su producto o algo así? No. Sí, también. A mí me gusta ser muy claro cuando se platica de cualquier producto y se promociona, que se vea muy bien que es un anuncio y que es un anuncio pagado, pero también es importante, siempre recomendar cosas que sean buenos productos, productos que tú usas y que vayan de acuerdo a tu audiencia, que es una de las ventajas del podcast. Al poder atacar audiencias de nicho, puedes anunciar productos muy de nicho, que sean buenos para estas audiencias. Claro, al final tú quieres que a tu audiencia le vaya muy bien y entonces le ofreces lo que realmente les va a ayudar. Sí, que a tu audiencia le vaya bien, que al anunciante también le vaya bien, porque si al anunciante no le va bien, se va a dejar de anunciar contigo. En cambio, si está feliz anunciándose contigo, pues va a seguirse anunciando mucho tiempo. Otra cosa importante es buscar anunciantes que su costo de adquisición de usuarios sea muy alto. Entonces es más probable que, no sé, si su costo de adquisición de usuarios es de $1,000, pues que te puedan pagar a ti $10,000 y si ellos adquieren 20, 30 usuarios, pues van a seguir muy felices patrocinándose contigo. En cambio, si tienen un costo de adquisición muy bajo, tal vez es complicado que sigan queriendo anunciarse contigo. Claro. Oye, cómo le haces para arrancar cuando estás iniciando un podcast? El chiste es que tengas una gran audiencia y si tienes unos cuantos, se vuelve difícil todo el proceso. ¿Cómo le haces para arrancar un podcast? Para arrancar el podcast, lo primero es encontrar un host para hospedar ahí tu podcast. Y la verdad es que la audiencia va a ir creciendo poco a poco. Por eso una de las mejores maneras para monetizar en un principio es por el programa de referidos. Porque aunque uno solo lo compre, pues ya empiezas a monetizar para tu podcast. También la cosa es que hay que ser muy pacientes. Muchas personas desde que inician ya quieren empezar a monetizar. Y la verdad es que el podcast es algo muy a largo plazo que hay que ser pacientes. En términos del contenido del podcast, ¿cómo haces para generar un buen contenido?
O sea, ¿tienes algún consejo que nos puedas brindar? Sí, el formato de audio es un formato muy particular. Creo que cada formato tiene sus cosas diferentes. En video se necesitan ciertas cosas. En audio se conectan mucho las personas a través de los sentimientos. Entonces lo que necesitamos son historias que generen sentimientos. Los seres humanos estamos hechos para querer escuchar historias. Si yo te cuento, por ejemplo, ahorita, oye, me levanté en la mañana, me lavé los dientes y en eso me di cuenta que creí que iba a ser un día ordinario y miré por la ventana y me di cuenta que todo iba a cambiar y me detengo. Pues normalmente tú quieres que siga esa historia, porque desde hace miles de años contamos historias y nuestro cerebro está conectado para querer seguir escuchando esas historias. Por eso que en el formato de audio, para generar buen contenido, lo que necesitamos son historias y sobre todo historias que generen mucho sentimiento. Para hacer una historia tiene que ser pues una serie de eventos concatenados y que al final lleguen a un clímax. ¿Cuál es la frecuencia con la que sacamos los podcasts? ¿Diario, cada semana, cada mes? ¿Tú qué recomiendas? Hay personas muchas personas recomiendan e intentan una vez a la semana, pero yo recomiendo que sobre todo al principio sea una periodicidad con la que te puedas comprometer. Si nada más puedes una vez al mes, está bien. Si lo sacas una vez cada 15 días, está bien. La mayoría, creo que el 60% de los podcasts nuevos, sucede que desaparecen, algo que se llama podfading, porque las personas empiezan con mucha actitud, muy emocionados y empiezan a sacar cada semana. Después se empieza a complicar, la vida se empieza a poner el camino, y luego empiezan cada 15 días y cada vez menos hasta que desaparece. Es por eso que es mejor empezar con poco y una periodicidad con la que te puedas comprometer. Si son 15 días está bien, hasta que te acostumbres y lo puedas hacer bien, y ya que lo hagas muy bien, puedes ir aumentando la periodicidad a una vez por semana o incluso 2 veces por semana. Ya si te dedicas más a esto, pues entre más saques y sea buen contenido, más posibilidades tienes de que las personas te conozcan y puedas seguir creciendo. Entonces hay que empezar poco a poco e ir creciendo e ir sacando más seguido conforme las circunstancias lo permitan. ¿Qué recomiendas para traer a los primeros invitados, si es en términos de entrevista, o cuáles son los temas claves como para jalar más audiencia? Para traer los primeros invitados pueden ser pues, algunos amigos familiares, amigos de amigos, o simplemente pues, mandarles un mail en frío, que sea un mail bien hecho de que estás empezando el podcast, por qué crees que él es un buen invitado, sobre todo hacer una investigación muy bien del antes y decirle, oye, te quiero invitar por estos motivos, creo que es interesante estos temas, y si haces un buen mail en frío, la verdad es que la mayoría de personas te contesta y puedes ir empezando a tener buenos invitados. ¿Cuáles son las plataformas comunes para poder transmitir un podcast? Lo que es en el podcast es que lo subes a un podcast host como Simplecast, Anchor y muchos otros, y a través de ahí lo conectas a todas las plataformas. La verdad es que entre más plataformas los conectes, pues más posibilidades hay de que las personas descubran tu podcast. Aquí en Latinoamérica lo que más se usa es Spotify, en Estados Unidos lo que más se usa es Apple Podcast, pero es importante conectarse a Spotify, Apple Podcast, eh, Alexa, Overcast y todas las aplicaciones. Además, la conexión la haces una sola vez a tu podcast host y después tú lo subes a tu host y de ahí se manda a todas las plataformas. ¿Eso tiene un costo? ¿Es gratuito? ¿Hay distintos programas? ¿Cómo es ese proceso? Hay distintos programas, hay algunos que son gratuitos y hay algunos que son de paga. Eh, la verdad es que ahí depende de la persona. A mí me gusta ocupar uno que se llama Simplecast, que es de paga, pero que te permite también muchas mejores estadísticas y muchas más cosas. Hay algunos que son gratuitos, como Red Carpet, que está bastante bien, porque también te permite ayudar a meter anuncios y a monetizar, pero hay algunos que son gratuitos, en los que ellos se quedan con toda tu propiedad intelectual, entonces hay que tener mucho cuidado de no usar este tipo de plataformas y es mejor pues, pagar uno que sea de $7 al mes, pero que tú seas dueño de toda tu propiedad intelectual. Ahorita hablabas de las estadísticas. ¿Qué seguimiento, cuáles son las estadísticas claves que tendríamos que ver cuando estamos en un podcast? Una estadística muy importante son descargas al mes y sobre todo cada episodio nuevo, cuántas descargas tiene en el primer mes. Es interesante que el podcast promedio tiene solamente 125 descargas mensuales y con que tengas más de 1000 descargas de cada episodio en el primer mes, ya estás en el top 20 de podcast a nivel mundial y con que tengas más de 3000 ya estás en el top 10. Entonces es importante ver las descargas, sobre todo por episodio nuevo y la retención. La verdad es que de nada sirve tener muchas descargas si no puedes retener a tus usuarios. Ahí ves si el contenido está siendo útil, está siendo de calidad y tener una retención pues por lo menos arriba del 50% en los episodios. También algo interesante con respecto a esto y con respecto a la duración es que muchas personas les da miedo hacer un podcast muy largo, pero las encuestas dicen que la mayoría de las personas prefieren los podcasts arriba de media hora.
Entonces, no hay que tener miedo de hacer un podcast largo, que sea de 1 hora, hora y media. Si es un episodio largo y tiene que durar más, está bien. El podcast tiene que durar lo que tiene que durar, pero tampoco hacerlo largo que no sea contenido de calidad, porque las personas se van a aburrir. Claro, entiendo que si tienes a tu audiencia y realmente le estás hablando a esa audiencia, ellos prefieren que dure media hora para poder estar como realmente concentrados en ese tema. Y si fuera como publicidad, pues, o como si tratas de imponer algún tema, pues sí tienen que ser cápsulas más pequeñas. Sí, sí, media hora enganchados está bien. También algo interesante que por el span de atención, al menos hay que intentar ya en la edición, cada 90 segundos que haya un cambio interesante en la historia y que haya cambios. Porque si es algo muy monótono, la gente se aburre y deja de escuchar. ¿A qué te refieres con un cambio? ¿Cómo sería un cambio? Que pase algo interesante en la historia. Por ejemplo, en lo que contaba de la historia que me levanté y demás, creí que iba a ser un día ordinario, vi por la ventana y me di cuenta que iba a ser otra cosa. Es un cambio en la historia. Y luego otra vez pequeños twists, aunque sea que te mantengan enganchado y que quieras saber qué es lo que pasa después.